el rechazo de la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, encontramos el encuentro de Jesucristo con un gobernador. El gobernador de Judea, llamado Poncio Pilato. Y Cristo está a punto de ser llevado a una cruz. Pero la conversación que vamos a escuchar en este momento entre este político gobernante y Jesucristo, el Hijo de Dios, es por demás profunda y es una verdad que nos va a mostrar de qué manera realmente el mundo desconoce el propio sentido de nuestras vidas, la razón y el propósito por el cual vivimos, y Cristo con una respuesta puede darnos en esta mañana lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado o para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. He venido al mundo a dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Este gobernador hace 2000 años, cuando Jesucristo le contestó que él no era el rey, sino que él estaba diciendo y aseverando que él era realmente el rey de los judíos. Y acerca de la verdad, nos damos cuenta que es interesante que en el mismo momento que Pilato le hace la pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad?, Pilato estaba haciendo la pregunta más profunda de la filosofía moderna. Es una pregunta que tiene una profundidad y la vamos a desarrollar en esta mañana de una forma bíblica y teológica, porque ¿de dónde viene el pensamiento o la idea filosóficamente de qué es la verdad? ¿De dónde proviene este concepto? ¿Por qué es tan importante al pensamiento humano? Cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, en cada conversación que nos involucramos, estamos de alguna manera buscando la verdad. ¿Será esta persona que se dice mi amiga realmente, será verdad que es mi amigo? ¿Con la que me casé, será verdad que es la persona que Dios tiene para mi vida? ¿Y será verdad que esta casa que acabo de comprar es realmente la casa que necesitamos? ¿Cuál es la verdad de tantas filosofías? ¿Cuál es la verdad de tantas religiones? ¿O acaso, como han concluido los ateos del siglo XXI, no existe la verdad absoluta? Todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. No podemos tener ningún absoluto porque todo es absolutamente relativo. Una de las realidades más básicas e innegables, universales del pensamiento es la absoluta necesidad que el mundo tiene actualmente de la verdad, porque es la pregunta más importante, enfatizo, filosófica que se puede hacer. Vamos a iniciar en esta mañana esta conferencia tratando de definir etimológicamente la palabra verdad. La palabra verdad viene del hebreo emuná, con E de Enrique, emuná, y del griego aletheia. Y escuchen lo que dice la definición bíblica o teológica de la verdad. La verdad conlleva la idea de fidelidad, firmeza, consistencia, inmutabilidad y certeza. Estas dos palabras realmente significan la realidad
en contraste con lo temporal. En otras palabras, vivimos en un mundo temporal. Todo absolutamente a nuestro alrededor es pasajero, todo se va a acabar. Lo afirma la ley de la entropía física, que todo tiene un desgaste, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Todo se acaba, todo se echa a perder, el motor de tu carro, tu casa, todo se despinta, estamos envejeciendo, el sol pierde millones de toneladas masa. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema de la verdad, no podemos nosotros más que enfrentarnos con una imposibilidad al darnos cuenta que la verdad, escuchen con mucha atención, no la podemos nosotros definir. Porque todo es absolutamente pasajero y temporal y transitorio. Y precisamente el sentido etimológico conlleva la definición de inmutabilidad. O sea, para concluir, la verdad es algo que no puede estar sujeto a cambio. Lo puedes apuntar. La verdad es algo que no puede cambiar, que tiene que ser consistente, firme, estable, inmutable, fiel. Y eso no lo vamos a encontrar en este mundo. Y por causa de esta definición, que precisamente la verdad tiene que provenir fuera de nosotros, Jesucristo baja al mundo hace 2000 años para decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿qué es la verdad?, Cristo no le contesta, porque la verdad es una persona. Y esta persona se llama Jesús de Nazaret. Y en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento humano. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, de qué forma Dios es el autor. Él es el determinador, el origen, el gobernador, el árbitro, el patrón y el juez y el final de la verdad. Dice el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, Jesús estaba haciendo la aseveración profunda acerca de que Él era Dios. Porque no puede haber una verdad fuera de Dios. Y cualquier enfoque filosófico que se quiera abordar para tratar de definir la verdad o tratar de encontrar la verdad entre nosotros, los seres humanos, nunca nos vamos a poder satisfacer. Nos vamos a enfrentar con un mundo de hipótesis, de especulaciones, etcétera, etcétera, como se encuentra actualmente el mundo. Jesús enseñó también en Juan 17:17 que la Biblia es la verdad. Santifícalos en tu palabra, la Biblia, es la verdad. Este libro, damas y caballeros, que tengo en estos momentos en mis manos, es el primer libro que se escribió y se tradujo del original al latín por el monje Jerónimo. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El libro más vendido, más controversial, el libro que contiene los orígenes de los lenguajes del matrimonio, de qué es la familia, del sexo, de los gobiernos, arqueologías, genética, física, química, poesía, literatura. Aquí se encuentran los registros más antiguos de todas las disciplinas académicas que el mundo está enfrentando. Y al mismo tiempo es el libro más atacado y más controvertido. ¿Por qué? Qué interesante, porque es el único libro que contiene la verdad. Y el hombre, el ser humano, tú y yo, antes de enfrentarnos a Dios, éramos enemigos de la verdad. Porque la verdad, como dice el dicho en mi rancho, no duele, ¿verdad? Pero la verdad llega a lo profundo de tu corazón y la verdad te lastima. Y el mundo no está preparado y no quiere aceptar la verdad de Dios. Veamos nosotros lo inadecuado, en segundo lugar, de todas las definiciones que se han manejado. La verdad separada de Dios no significa absolutamente nada. Un matrimonio sin Dios tiene muy pocas probabilidades de funcionar.
Una persona que quiera alcanzar en la vida, pues como los jóvenes ahorita, cuando me invitan a mí a las universidades a dar conferencias, siempre les pregunto a los jóvenes, ¿qué carrera están buscando ustedes? El 90% me contestan, carreras donde pueda hacer plata, donde pueda hacer dinero. Y entonces comienzan a buscar por los diccionarios y por todos los medios a encontrar cuáles son las carreras de programador o de experto en cibernética o experto en computación. ¿Qué es lo que ahorita produce más dinero y donde puedes encontrar un futuro, entre comillas, que garantice tu próxima casa y tu próximo matrimonio y tu próxima familia? Siempre es el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando se persigue el dinero como el fin, el dinero no es que sea malo, porque lo malo es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando se persigue el dinero como el fin, te equivocas y llegas a los 25 años, a los 28 años con tu título de ingeniero, de arquitecto, de médico o de programador y te das cuenta que no es para lo que tú naciste, que no es realmente donde tú tenías tu corazón, sino que escogiste esto guiado equivocadamente por una verdad que no existe, una verdad que estabas completamente divorciada de Dios. Dios como su origen es el único que nos puede decir que es la verdad y ningún ser humano puede definir la verdad. Yo he estudiado, como lo vamos a ver ahorita, Aristóteles, Sócrates, Sóstenes, Hegel, Immanuel Kant, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, y todos los filósofos y todos los ateos del siglo XX buscaron la verdad, como el famoso Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. Escribió el libro La náusea, El muro, y antes de morir Sartre en Francia le dice a una de sus hijas, me encuentro en la vida como en mi libro con un muro donde quiero tratar de penetrar y encontrar científicamente el conocimiento a través de la filosofía y me estrello contra algo que no puedo yo traspasar. Y ese muro precisamente que Sartre no pudo traspasar es lo que la Biblia le llama, damas y caballeros, la limitación del conocimiento y el intelecto humano. Hasta que el ser humano reconozca que somos limitados, que tenemos un intelecto que no puede compararse. Si vamos a suponer que si Dios existe, tiene que ser un ser infinitamente sabio, cuyos pensamientos y cuyos caminos son mucho, mucho más grandes y más altos que los nuestros. Esto es lógico, siguiendo una línea lógica elemental. Entonces, si Dios es ese Dios y yo soy un hombre con un cerebro de chícharo, de renacuajo, de caracol, ¿cómo me atrevo a creer que yo puedo concebir, poder decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿O te equivocaste? O si yo fuera tú, no lo hubiera hecho. A ver, ven para acá, Dios, siéntate aquí, soy el juez, yo te voy a juzgar y tú me vas a responder. Esto se conoce en la Biblia con la palabra soberbia intelectual, que es la base del ateísmo. ¿Qué es el ateo? Una persona que se cree Dios. Él no cree en un Dios, en algo que trascienda su conciencia. Él cree que Él puede determinar el bien y el mal. Él puede determinar las reglas de conducta. Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es endiosarse. Y es la aberración intelectual más grande que existe en el corazón humano. Entonces, no podemos nosotros entender que no podemos nosotros definir la verdad. Solo Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente. Él es el creador. Con todo lo que existe, solo Él podemos encontrar el origen de la verdad. Si no creemos esto, vamos a tratar de definir la verdad sin ninguna referencia a Dios. Y vamos a tratar de buscar en las escuelas de filosofía. Yo he estado aquí en la facultad en la UNAM de filosofía teniendo debates con estudiantes y estamos tratando de encontrar, a ver, cuál es tu verdad o cómo puedes definir la verdad. Nos enfrentaremos con la necesidad de un absoluto universal. No podemos, insisto durante toda la conferencia, tratar de encontrar la verdad fuera de la realidad eterna de Dios. Así es como la Biblia bosqueja, escuchen ustedes, el deterioro del carácter y del pensamiento humano. En el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia junto con el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos a un hombre hace 4.500, 5.000 años aproximadamente, que fue despojado de todas sus propiedades y fue despojado de su familia,
Ahora sí, como dicen muchos, lo peor que le pudo haber sucedido es que le dejaran a la esposa. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia y comenzamos a estudiar el carácter de Dios y comenzamos a entender la verdad de los pensamientos de Dios, todo cobra sentido y propósito. Y comenzamos a poder entender realmente por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden. Y ya no nos erigimos como dioses, ni demandamos justicia a ese Dios que si tú eres esto, ¿por qué permites aquello? Que es la teodicea teológica y después podemos abordar. Pero tenemos que entender esto, la limitación que nosotros tenemos. Muy bien, durante más de un año Job no entendió por qué si él era un hombre bueno, era temeroso de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, de repente pierde su ganado, de repente pierde a sus hijos, de repente él se queda en la pobreza total y todavía aún más le viene una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta de los pies. En ese momento Dios nos deja este testimonio en la Biblia porque cualquiera de nosotros que comienza a racionalizar y a tratar de comprender. Si mira, tú tienes diabetes y ya te estás quejando contra Dios. Te duele la cabeza y te estás quejando contra Dios. Ahora imagínate que perdieras todo y que tuvieras una enfermedad de la cabeza a los pies. Sería una buena oportunidad y una causa justificable para poder tratar de debatir a Dios. Sin embargo, este hombre, Job, a través de todo el libro, se enfrenta con 3 amigos que se acercan a su vida, filósofos. Y estos 3 le comienzan a decir, no, mira, Job, tú tienes este problema y perdiste todo porque hay pecado en tu vida. Entonces, Job ha tratado durante todo el libro de racionalizar. ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué si me acabo de convertir a Cristo de repente me chocaron mi carro? ¿Por qué si soy bueno mi hija todavía es una rebelde y todavía no se convierte? ¿Por qué si he decidido abrir estudios en mi casa de la Biblia, el primera semana antes de que los abriera, ya comenzaron los pleitos entre yo y mi esposo, tuvimos un problema con la hija, precisamente porque la Biblia nos coloca en un mundo en el cual estamos ocupados nosotros en resistir a un mundo invisible que nos rodea de maldad. Vivimos un mundo ocupado por un querubín llamado Luzbel, Lucifer, que se rebeló contra Dios hace millones de años, antes de que existiera ni siquiera el tiempo, la materia y el espacio, y con la tercera parte de los ángeles, y este planeta, Dios en su soberanía ha permitido que Él lo controle. La Biblia dice que ahorita el mundo en que tú y yo vivimos está controlado, dominado e influenciado en las artes, en las diversiones, en las películas, en todo absolutamente por Satanás y sus demonios. Y cuando Cristo viene al mundo hace 2000 años, si tú lees los 4 evangelios, inmediatamente Cristo desata la guerra contra criaturas invisibles que estaban dentro de personas que no sabían, creían que era epilepsia, creían que era problemas mentales, creían que era psicosis, o era un psicópata, o un esquizofrénico, o un paranoico, lo que la psiquiatría y la psicología califica ahorita como desvíos o problemas mentales, y Cristo los atribuye, los problemas que desquician la mente, a problemas de criaturas espirituales invisibles que él llamó demonios. Y la palabra daimón en el griego significa criaturas inteligentes, seres inteligentes. No vamos a desviarnos mucho en eso, pero Job, a pesar de toda esta presión que nosotros tenemos actualmente en el siglo XXI, porque estamos bajo una presión tremenda, ¿de dónde viene el estrés, la angustia? De que de repente no estamos seguros del futuro y me siento con ansiedad porque me estoy preocupando por algo que ni siquiera va a existir. Porque estoy así tenso, amargado, enojado, intranquilo, sin paz, porque no estoy seguro de mi vida. Quiero tener el control de mi vida yo. Y es imposible controlar nuestras vidas. El estrés viene cuando la puerta se la abres, cuando crees que tú estás al control y se lo has quitado a Dios.
En el momento en el que tú crees que tú tienes el control de tu vida, le abres la puerta al estrés. Y se te olvida que hay un Dios que tiene control de nuestras vidas. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, dijo Jesucristo, que yo los haré descansar. Si tú traes ahorita una carga que no puedes llevar y que te sientes que esa carga está desvaneciéndote y está devastando completamente tu vida emocional, es porque no la tiene Jesucristo. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si hay alguna persona que me escucha, que tiene problemas, que ha llegado a la desesperación y a la angustia, es porque tú los quieres cargar y tú los quieres solucionar. Y estás muy equivocado. Se llama incredulidad. No crees a las promesas de Dios. Por nada estén afanados. No te afanes por tu comida, ¿qué vas a comer mañana? No te afanes por tu vestido, no te afanes por tu renta. Déjamelo a mí, dice el Señor. Busca mi reino primeramente y todas las demás cosas te las daré. Este es el secreto en la vida que Jesucristo nos vino a revelar. Tenemos una relación con Dios, busquemos a Dios y la relación mediante su Hijo Jesucristo y dejemos que Dios, probémoslo, experimentémoslo en nuestra propia vida. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te abandonaré. Nunca dejaré que te hundas. Te haré que tú llegues al otro lado de la orilla. Te amo con todo mi corazón. Ve la cruz. En esa cruz Dios nos muestra su amor, su infinito amor y el cuidado que Él quiere tener por nosotros. Pero nosotros le hemos rechazado y hemos querido que nosotros tenemos la sabiduría y la verdad para poder solucionar nuestros problemas. Hace aproximadamente 500 años, los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a considerar el problema de la verdad. Pero antes de eso, Job ya había tratado, antes que los filósofos griegos, y en el capítulo 37 de Job, versículo 19 al 20, Job se enfrenta finalmente a su vida con Dios. Y escuchen ustedes esta filosofía de hace 4,500 años. ¿Cómo me ha ayudado a mí? Y esto fue una de las cosas que me hicieron a mí venir a Jesucristo. Antes de que yo fuera cristiano, era filósofo y era ateo y comunista y marxista y el Che Guevara, una revolución social. Necesitamos cambiar el idealismo de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y filosofías orientales y el budismo zen y todas las filosofías que hay buscando por todos lados. La verdad, ¿qué es lo que le puede dar sentido a mi vida? Y en toda esta búsqueda insaciable llegué a encontrar en la Biblia las respuestas que mi alma y tu alma están buscando desesperadamente para que tengamos paz en el corazón. Y dice el libro de Job 37, 19 al 20, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que un ser humano trate de entender qué es lo que pasa en el mundo, el origen del universo, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por más que le des vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a través del método científico nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser demostrada. Si no es demostrable, no es científico. Nadie supo cómo se creó el universo. Entonces especulamos, teorizamos, pues una explosión y el Big Bang, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que jamás llegaremos al origen de las cosas porque no estuvimos ahí. Nadie te podrá decir quién eres porque el único que te lo puede decir es el que te creó. Dicen en un cuento que venía un hombre en Estados Unidos en una carcachita y se le descompone la carcacha y le abre el cofre y metió las manos y se llenó de aceite, cables y todo y no podía arreglar el carro. Y en eso pasó otra persona en una limusín muy bien vestido con su sombrerito y le preguntó, ¿qué te pasa, muchacho? Pues este coche no sé que por qué no camina y estoy aquí hecho un desastre, tengo 3 horas tratando de arreglarlo. Entonces el señor, elegantemente vestido, le dijo, ¿me permites? Súbete al carro y cuando yo te diga prendes el switch. Entonces agarró 2 cables, 3 y que prende el carro. Y el muchacho le preguntó, oiga, ¿cómo le hizo usted para arreglar este problema en 2 minutos cuando yo llevo 3 horas? Y esta persona le contestó, mi nombre es Henry Ford, yo hice el carro. Un Ford modelo T, 1906, 1907.
Y así estamos nosotros, queriendo arreglar con psicología el matrimonio y nuestros hijos, y con la psiquiatría, y con filosofías orientales, y buscando por allá, y de un teatro al otro, de una filosofía a otra, de una botella a otra, de una droga a la otra, buscando siempre por todos lados. Y todos somos hombres, somos humanos. Nadie más que Dios nos puede ayudar, entendámoslo. Estamos tratando de arreglar algo que trasciende las capacidades que tenemos nosotros para ser padres, para ser esposos, para ser hijos, para ser empresarios. Va mucho más allá de la capacidad con la cual tú y yo hemos nacido. No somos dioses, necesitamos a Dios. Y es hasta el momento en que tú reconoces tu necesidad que tienes de Dios, cuando verdaderamente tu corazón se puede abrir, porque la Biblia dice, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Vemos nosotros también en el versículo 20 de Job 37, que dice Job, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por eso el 90% de los ateos o mueren locos o mueren completamente amargados contra alguien que no existe. Por el amor de Dios, se han pasado toda su vida luchando con algo inexistente. Fue lo que le dijo Sartre a su hija antes de morir. Ahora reconozco que he sido un tonto, yo me considero un filósofo racionalista y ahora comprendo, concluyendo mi vida y mi lucha y mis pensamientos, que me he pasado más de 75 años luchando contra alguien que no existe. Esto es un absurdo filosófico ya de por sí. Qué increíble, ¿verdad? Pero esa es la mente humana. Y también dice en el capítulo 40 de Job, versículo 2, además le responde Jehová a Job y le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Qué contestarías tú? ¿Podría un niño de 3 años ponérsele al brinco a Alberto Einstein? Oye, explícame tu fórmula E igual a MC al cuadrado. Mira al chamaco cabeza melocotón. Por más que yo te lo explicara, tienes primero que aprender a sumar, restas, quebrados, raíz cuadrada, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con lo limitado que somos, tratemos de contender, de encontrar en nosotros mismos o en hombres como nosotros mismos la respuesta a las preguntas más profundas de la conciencia humana? Y por eso la humanidad es una humanidad como Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó el nazismo, el comunismo, el fascismo y el evolucionismo. Bueno, más bien, él fue influido por Carlos Darwin. Nietzsche acabó en un psiquiátrico como homosexual a los 50 y tantos años de edad. El que había escrito, Dios está muerto, no pudo más que enfrentarse con un muro, como dijo Sartre, y chocar contra algo donde no podemos en nosotros mismos, a través de ningún método filosófico ni científico, encontrar la verdad absoluta de Dios. René Descartes, en el siglo XVII, comenzó, vamos a ver 3 o 4 filósofos como un ejemplo de lo que ellos concluyeron de la verdad. Descartes comenzó a especular sobre la cuestión cómo obtener el verdadero conocimiento. Esta rama de la filosofía se conoce como la epistemología, que es la búsqueda o el estudio del conocimiento y la manera como percibimos todos la verdad. Porque como somos seres temporales, ¿se acuerdan la base donde partimos? La verdad es inmutable. Y como nosotros no somos inmutables, estamos sujetos a cambios emocionales, a cambios químicos, a cambios físicos, a cambios neurológicos, etcétera, etcétera. No podemos mantenernos en un solo nivel. Entonces las verdades cambian. Lo que era verdad hace 50 años, ahora no es verdad. Un ejemplo rápido, Plutón, el planeta, hace 30 años era considerado planeta. Y aparece de repente, compras un libro de astronomía a principios del siglo XXI y encuentras que Plutón ya no, disculpen, nos equivocamos, no tiene las características para un planeta. En 1948, Jacques Cousteau, el gran oceanógrafo francés, metió un aparato al mar y apunta en su bitácora, el sonido no se transmite dentro del mar. Y en 1954, 10, 15 años después, se inventa un dispositivo mucho más moderno, comprobando que hasta las langostas tienen comunicación. Lo que era verdad antes,
ahora ya no es verdad, porque no hay una verdad absoluta en el mundo que vivimos. Si Dios no es el origen de esa verdad. Entonces Descartes fue un racionalista creyendo, escuchen esto, Descartes creyó que la verdad sería conocida mediante la razón. Y cuando Descartes tuvo un ejemplo de una persona que le preguntó, ¿por qué fumas? La persona le contestó, pues porque me gusta. Y no sabes qué te hace daño el cigarro, la faringe, las encías, la tráquea, los pulmones, los salidos pulmones. ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? No, chepo. Pues porque me gusta. O sea, mi razón me dice, y los cigarros lo dicen, este producto es nocivo para la salud. Lo anuncian ya las fábricas. Y nosotros sabemos racionalmente que es malo. Entonces, ¿es la razón la que nos gobierna o las pasiones? No es verdad, se equivocó Descartes y lo descubrió, que es la razón la que gobierna al ser humano. Es las pasiones las que nos gobiernan. Una persona con razón dice, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Voy a luchar por mi esposa, no importa que se ponga gorda o que no se ponga gorda, o mi esposo que esté pelón, que no esté pelón, pero es el matrimonio en el cual nosotros tenemos que luchar a nuestros hijos. Esto es lo que la razón nos dice. Y de repente viene la pasión, ¿verdad? Y el hombre se va con una muchacha 30 años más joven que él, porque cree que se le alborotó el gallinero, se va detrás de ella y destruye su trabajo, destruye su matrimonio, destruye a sus hijos, todo el ejemplo de sus hijos los echa para abajo, y cuando se muera van a ponerle en su lápida, aquí murió una persona que nació en las tinieblas, murió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Una persona más de las millones, una estadística más de una persona que nunca conoció la verdad. Nunca supo lo que era realmente la verdad y la felicidad. La felicidad no es cuánto tenemos, sino cuánto disfrutamos de la vida. Esa es la felicidad. Y mucha gente tiene millones de pesos y de cosas y no disfrutan lo que ellos tienen porque están equivocados en cuanto a su verdad de percibir el mundo. Immanuel Kant viene después de Descartes y demuestra que ni la lógica, ni la experiencia, ni el racionalismo, ni el empirismo podría obtener el conocimiento humano. Para que me entiendan, el empirismo o la filosofía empírica es la que te dice, es la filosofía atea. Yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no tiento, lo que no percibo, por mis 5 sentidos. Si yo a través de mis 5 sentidos no percibo absolutamente... Something just to put on my mind. Something just to put on my mind. My mind. Yeah, 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 yeah. Yeah. Something just to put on my mind. Anytime I see you, you are always on my mind. But no time to talk to you. I've been thinking all night, all day, just to get attention, just to drive your attention away from my mind, just to talk to you, right? You the part of my mind. You the travel so fly. Girl, I wanna make you my number one. You're gonna be one in a million. I will spend you all my billion. Yeah, you are the one on my mind, one of a kind, one in a million. Yeah. La realidad, entonces no es verdad. Entonces ellos, los empíricos, hacen a un lado lo espiritual y lo sobrenatural. Para ellos no existen los milagros, no existe un mundo que pueda trascender el de nosotros, porque ellos creen que no pueden creer en nada de lo que no ven, no oyen, no tocan, no perciben. Y este fue Immanuel Kant. El racionalismo y el empirismo comenzó a ser guiado para poder encontrar la verdad, y otro hombre más que fracasa. Y vino Hegel
argumentó que el método de Kant, lo criticó, era inadecuado, y entonces Hegel propuso y dijo, la realidad es constante, negando que la realidad es constante, o sea, todo está sujeto a cambios, y Hegel comienza a acercarse un poquitín más a la definición etimológica de la palabra verdad en la Biblia. No podemos encontrar a través de nuestros 5 sentidos la verdad, ni del conocimiento. Vamos a juntar a todos los más grandes hombres científicos, Jack Hawkins, Einstein, Carlos Marx, Charles Darwin. Dime, como dicen en mi tierra, el gallo giro que tú quieras. Tráeme tu gallito. ¿Quién es tu escritor mejor que me pueda citar? Platón, Sócrates, tráeme al que quieras y ponlos junto a Jesucristo. Ni comparación. Tráeme todos los libros sagrados que quieras, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, el libro del Mormón. Tráeme todos los libros que tú consideres sagrados y comparémoslo con la Biblia junto. Ni siquiera ninguno de los libros que tú me puedas traer se pueden comparar con el conocimiento y las evidencias tan grandes científicas que tiene la Biblia del ser humano y del universo. Es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos amar con todo el corazón. La palabra de Dios. ¿Cuál es la lección más valiosa para la humanidad que tiene que ser aprendida de la filosofía? Es que es imposible, tratemos de aprender esto, amantes de la filosofía, es imposible tratar de darle sentido a la verdad sin reconocer a Dios como el punto de partida. Desde cualquier perspectiva que tú quieras abordar y el estudio de qué es la verdad, realmente, qué es la verdad en el universo que existo, de dónde vengo, quién soy, para qué nací. ¿Hay vida después de la vida? Y si no hay vida después de la vida, nada tiene sentido, nada tiene propósito. La moral es relativa, porque para los nazis, matar 6 millones de judíos era su verdad. Cuando los trajeron al juicio de Nuremberg, 1947-48, les demostraron que la conciencia la habían violado, porque abusar de un grupo étnico como los judíos, no importa que o musulmanes o negros o mexicanos o chinos o lo que sea, cualquier ser humano que se erija superior a los demás es un hombre que ha perdido completamente la brújula de la verdad. Porque la verdad es que todos somos hechos de la misma sangre, que somos una misma raza, amarillos, morenos, negros, blancos, anglosajones, etcétera, etcétera, que todos provenimos de Dios y que todos los seres humanos, por más pobres que sean, por más ricos, por más indígenas, fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto es lo que le hace digno al ser humano, la imagen y semejanza de Dios. Y esta es la razón por la cual debemos de tratarnos con respeto. Este es el fundamento de los verdaderos derechos humanos, la imagen y semejanza que Dios ha estampado en nuestros corazones. Y mientras no tengamos ese respeto de los unos por los otros, es lo que proviene con la palabra racismo, que cada vez aumenta más y más en el mundo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nadie los engañe por medio de filosofías, ni de huecas sutilezas según la tradición de los hombres, sino según en Cristo. La Biblia nos hace un llamado de atención y nos dice: ten cuidado cuando vayas al puesto de periódicos y leas el Calimán. Y la revista, ¿verdad?, duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Y todas las librerías están llenas de especulaciones, de teorías, de perspectivas de un hombre, de otro hombre, etcétera, etcétera. Y cuando tienes así los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, te puedes preguntar: ¿quién de todos está diciendo la verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿El Che Guevara? ¿Mahoma? ¿Mahatma Gandhi? ¿Confucio? ¿Zoroastro? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién puede elegirse y mostrarme cuál es el camino que mi vida debe de tomar? ¿Quién me va a decir cómo debo ser, qué responsabilidad tiene un hombre casado con su esposa? ¿Quién le va a decir a la mujer qué es la mujer y cuál es el valor verdadero de una mujer?
Yeah, on a slow move. Just take it low. 1, 2, 3, go. Shawty wanna go down. Put me on key on the slow mode. Yeah, make it slow down. Give me the vibe on the low down. I like the way you roll it. I like the way you rotate. Just call me the bartender. Give me some wine, Bacardi Rosé. I wanna pop to shy, yeah. I wanna live my life, get to shy, yeah. Don't it lucky, don't it shocky. Give me the fire, give me the key. Tempo, that's when on it. So I'm on flexing life. I'm on fetch, yeah. I want to make a fresh yeah, yo. Over try, I want to make a fresh yeah, yo. Tonight, no time for darling. Put me in the club, no time for stopping. Everybody flex, no time for it. No be say we no bad, no be say we no tight. But we better than them, we are better than the baddest. See them now in the grace. Dentro de la sociedad donde ella se desarrolla. ¿Quién les va a enseñar a los hijos? ¿Quién les va a decir qué es el sexo? Si yo tengo ahorita una copa, llegar una linterna y me la sirven llena de agua la copa, llegar una linterna y le hago así, alguien me dice, Armando, la linterna es un dispositivo que fue creado por el fabricante para echar luz, no fue fabricado para darle vuelta al agua. Entonces estás usando algo completamente equivocadamente. Para eso se usan las cucharas. Y por eso los jóvenes, como no saben para qué se usa el sexo, ni la gente sabe para qué sirve el sexo, lo estamos usando fuera del matrimonio de una forma completamente prohibida moralmente por la Biblia y por Dios, sin saber que detrás del mandamiento no cometas inmoralidad se encuentra el amor de un Dios que Él sabe las consecuencias tan graves que nosotros vamos a recoger cuando usamos el sexo indiscriminadamente. Solo Dios nos puede decir qué es el sexo. No me vengas, por favor, con el sexólogo de tu familia. O en la televisión, el doctor sexólogo. ¿Y ese de dónde lo sacaron? ¿Él inventó el sexo? Creo que el que inventó el sexo es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo, cuándo debe ser el sexo y por qué nos dice Dios, no lo uses fuera del matrimonio. Él es el Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando nos sometemos a sus leyes, podemos encontrar una vida completamente de paz y de completamente tranquilidad. La guerra contra la verdad no es nada nuevo, damas y caballeros. Comenzó hace 6,000 años aproximadamente en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, la mujer, el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. En otras palabras, tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es malo. Y esta es la razón por la cual la humanidad se encuentra ahorita en la depravación moral en que se encuentra. Porque ahora ya la sociedad está aceptando que un hombre se case con un hombre, que una mujer con una mujer, y llegando al descaro, a la desfachatez y al síntoma más grande de descomposición social, que una pareja de esta se atreva a adoptar un niño. Destruir psicológicamente un niño es un crimen, es el más grande de acuerdo a Jesucristo. El que tropiece a un niño, dijo Cristo, que se amarre una piedra en el cuello y que se eche a un río. Es destruir para siempre la vida de un niño. ¿Con qué derecho? Hagan ustedes lo que quieran, no se metan con la adopción de los niños. ¿Quieres vivir con un hombre? Ve con un hombre y revuélcate con un hombre, pero no metas una criatura en medio de su porquería en la que están viviendo. Esa es la palabra de Dios y Dios sabe por qué lo está haciendo. Ahí viene la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Se dan cuenta? La verdad duele. La verdad es directa. Y la verdad nos mueve en el mundo que hemos creado nosotros y que percibimos que es mejor. Y cuando alguien me dice, ¿estás mal? No, yo no estoy mal. Y no me conviene aceptar ese Dios porque yo tengo mis mandamientos. Si me someto a sus mandamientos, me estás diciendo que ya dejo yo de ser Dios. Eso es exactamente lo que Dios te dice en esta mañana. Ríndete y arrepiéntete de tus pecados. Y entiende que tú no eres Dios y que necesitas mi poder para transformar tu vida
y mostrarte el camino, la verdad y la vida. La lucha entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la seguridad y la duda, entre la fe y el temor, entre la santidad y el pecado, entre lo falso y lo verdadero. No hay más que dos luchas, dos titanes en el universo. Y aquí mi mente y tu mente es el campo de la batalla. Aquí en nuestra mente es donde se libra la guerra entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Y tú fuiste y yo fui creado como un agente moral responsable de las decisiones que tomamos. Cada decisión que tú tomes en tu vida, cada cosa que tú hagas en tu vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Recuerda eso, porque lo que sembramos lo recogemos tarde o temprano. Y es esta guerra la que tú y yo tenemos que decidir, pidiendo auxilio y gritándole al que nos creó: reconozco que no soy Dios, que te necesito, Señor. Mi familia te necesita. Quiero tu guía, quiero tu dirección. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi alma. No quiero pasar aquí en la vida como los animales, sin ningún propósito después de la vida. Cristo resucitó de los muertos y nos trajo la esperanza, la firme convicción de que la vida trasciende esta vida. La vida después de esta vida nos está esperando para enjugar nuestras lágrimas y para recordar cuando despertemos a su imagen y semejanza, ya sin el pecado, que podamos decir: valió la pena que las aflicciones que hemos pasado en esta corta vida, que son 70, 80 años lo que dura nuestra vida, comparables con la vida que nos tiene Dios esperando por toda la eternidad. Y finalmente, este es, damas y caballeros, el mensaje que el mundo necesita. Es el mensaje que necesitan los políticos. Yo el otro le decía a mi esposa: si tan solo los gobiernos entendieran la necesidad que tan grande que tienen de la iglesia. Porque el gobierno no puede cambiar el corazón de los hombres. El gobierno está establecido por Dios, los gobiernos civiles, para frenar el mal a través de castigos, cárceles, etcétera, etcétera. Pero la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia es el único que cambia el corazón humano. Y cuando el gobierno entiende esto, que la iglesia tuviéramos más libertades de predicar el evangelio más abiertamente, los ciudadanos pagarían sus taxes, sus impuestos, serían mejores padres, habría menos delincuencia, etcétera, etcétera, porque es lo que finalmente cambia al hombre. Tú encierras a alguien 30, 40 años en una prisión y son centros y escuelas del crimen. Nunca jamás se ha rehabilitado nadie dentro de una prisión. En la Biblia no existen las prisiones, existían las ciudades de refugio, porque es el mensaje del evangelio el que transforma el corazón. Y cuando predicamos el evangelio y la gente cambia, el gobierno trabaja libremente. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestro México lindo y querido, y Honduras o Guatemala o lo que sea, puedan surgir del estancamiento a donde nos hemos estancado por causa del pecado, de la corrupción, de la maldad, y porque nos hemos erigido como dioses. Ese es nuestro mensaje. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios cuelga a su Hijo en una cruz y le permite que le pongan espinas y clavos en sus manos, y ha hecho un guiñapo humano. Era irreconocible. Dice en Isaías 52, 53 que Cristo en la cruz era irreconocible. Su madre
la Virgen María al pie de la cruz, no lo podía ni siquiera reconocer, que no tenía ya los tejidos subcutáneos, era sangre por todos lados, latigazos por todos lados, y en este estado de agonía, él grita todavía y le dice a su padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y él está hablando de los romanos que eran simplemente siervos del Imperio Romano. Él no sabía quién era el Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que no sabe quién Él es el Cristo. Y nuestra misión es al mundo, comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, darles este mensaje de esperanza, este mensaje de poder, que tú no tienes por qué vivir una vida miserable, de estrés, de ansiedad, de amargura, de culpa, de condenación, porque ninguna condenación ni culpa hay el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios. Y tú en esta mañana puedes ser lavado con esa sangre y aceptar a Cristo como tu Salvador. Somos embajadores de Cristo y estamos llamando al mundo que se reconcilien con Dios. Yo te digo en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, por cuanto Dios, el Dios de la Biblia, ha establecido un día cuando tú mueras y cuando yo muera, donde va a juzgarte de todo lo que hiciste y de todo lo que yo hice. Cuando yo esté en ese juicio de Dios, podré ver la cruz y Dios me dirá, tú aceptaste lo que mi hijo hizo por ti, estás perdonado, no hay condenación para tu vida. Pero todos aquellos que rechazaron este mensaje, la verdad, dijo Cristo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como ahorita estamos siendo iluminados por la verdad, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es como mineros que se caen en una mina y durante 3 semanas no han visto la luz. Imagínate que de repente se abre un hoyito arriba y entra un rayo de luz. Cualquier persona que voltea allá adentro, los mineros, y vean la luz, se quedan ciegos, porque su retina se había acostumbrado a la oscuridad. Él necesita que la luz comience poco a poco a iluminarlo, pero no verla directamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos dejaría ciegos espiritual e intelectualmente. Entonces esta luz viene progresivamente en tu vida cuando aceptas a Cristo y comienzas a ver que ya entiendes la Biblia y le das la vuelta y sin que te des cuenta ya tienes un año en Cristo y tienes una paz que nunca te pudiste explicar, tienes un sentido en tu vida, tu matrimonio comienza a cambiar, nuestros hijos comienzan a cambiar y nos damos cuenta que Jesucristo vive. Él vive y Él es la razón por la cual nosotros vamos a vivir también. Si Él no hubiera resucitado, no habría para nosotros ninguna esperanza, ninguna esperanza. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana? Ninguno ha venido aquí, ni los que nos oyen por la televisión y los medios de redes sociales, ninguno está oyendo esta conferencia por coincidencia, ni por accidente, sino porque Dios en su misericordia, escúchame, y en su gracia, Él te ha traído y te ha permitido que tú abras tus oídos en esta mañana. Y detengas tu vida, ya pongas un alto a tu manera de vivir y te regreses a Dios, reconozcas que lo necesites, te arrepientas sinceramente de tu vida y abraces la cruz. Porque este es el mensaje que es el que va a transformar completamente tu vida, tu familia, tu trabajo y tu futuro. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana abrirle su corazón al Hijo de Dios? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Los que gusten, así con tu rostro inclinado.
Dile a Dios estas palabras. Con todo tu corazón, lo más sincero que tú puedas hacer. Dile, Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados. Reconozco que he vivido en las tinieblas, haciendo mis propios mandamientos y mis propias reglas para vivir. Ahora comprendo que te necesito, que tú en esa cruz diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que con su sangre, con su vida, Él pudiera pagar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Porque ahora comprendo que es por la gracia que tú me aceptas en Él. Nos aceptas en el amado Señor Jesús. Creo que a los 3 días saliste de esa tumba, venciste la muerte. Y por eso te pido, porque creo con todo mi corazón que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Ahora dame el poder de cambiar mi vida, de transformar mis pensamientos, mi corazón. Te pido por mi familia, por mis padres, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, que ahora yo sea tu embajador, tu embajadora. Y dame las palabras para hablarles de ti. La vida pasa tan rápido que es como un vapor que aparece y desaparece en la mañana. Gracias, Señor, por haberme aceptado en tu Hijo Jesucristo, en quien te doy las gracias, porque ahora ya nunca temeré, porque nunca me dejarás, nunca me abandonarás, nunca dejarás que me hunda, y estarás conmigo para ayudarme a llegar a la otra orilla, a la otra vida, donde Jesús me estará esperando para abrazarme y secar mis lágrimas. Bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este libro. Es el mapa del viajero, es la brújula que necesitamos en un barco. Un capitán en un barco no puede navegar sin saber cuál es el norte, el sur, el este, el occidente. Un piloto arriba en un avión a 30,000 metros de altura no puede saber si va así, va hasta, necesita instrumentos. Y así estamos los seres humanos. Necesitamos un mapa y Dios nos lo dejó. Y cuando tú descubres el mapa, tu vida comienza a ir al camino que es Jesucristo, la verdad y la vida. Todos ustedes que en esta mañana por primera vez hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas, nos gustaría felicitarlos y bendecirlos. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Mira cuánta gente. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias ella también. Gracias, Señor, por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, que Dios la bendiga. Qué lindo ver en esta mañana, ver matrimonios agarrados de la mano, los dos parándose, diciéndole: Dios, te necesitamos, invitando a Cristo. Gracias por todos los matrimonios que esta mañana se han levantado juntos de la mano para recibir al Señor. Gracias por todos los jóvenes que han venido a Cristo esta mañana. Dichosos sean todos ustedes porque ustedes verán a Dios. Dichosos los que lloran porque van a recibir consuelo. Dichosos los misericordiosos porque ustedes tienen compasión de la gente. Y dichoso seas cuando te persigan por causa de llamarte cristiano. No te amilanes ni te amedrentes, porque es un símbolo de que el Espíritu Santo está en tu vida. Que tengan mucha paz y gracias por acompañarnos.